Muy buenas noches a todos. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva conferencia. En el grupo de la noche terminamos un libro que se llama La rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Es una novela de más de 1000 páginas, bastante interesante. Entonces estuvimos tocando todos esos temas del manejo o la manipulación de la sociedad. Hablamos de libros como La Granja, 1984, Un Mundo Feliz. También se puede tocar el libro Las 48 Leyes de Poder, Los Protocolos de los Sabios de Sion. Y teniendo en cuenta, digamos que nuestro conferencista que ya conocemos, él escribió un libro que se llama La conspiración de los espíritus. Entonces, en su bibliografía tiene todos estos libros, porque pues los conoce de antemano y por eso lo hemos invitado a una conferencia bien interesante para todos. Entonces vamos a darle la bienvenida a Willy con un 5-5. Willy, bienvenido y gracias por aceptar dar esta conferencia en este espacio y entonces estamos todos dispuestos, lo escuchamos. Bienvenido Willy, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias a Miriam Silva, a José Manuel Gutiérrez Santa como organizadores de este tema, igualmente a la mesa de Lectura Universo, a Josué, a Heriberto y a todas las personas que componen, digamos, la mesa. Igualmente saludamos a todos y cada uno de los presentes, las presentes en diversos lugares de América y el mundo. Pues para mí, digamos, me pone, como dicen, mi salsa. Esos son los temas que de alguna manera han definido mi razón de ser, mi carácter, digamos, mi funcionalidad. Siempre advierto que he sido muy curioso desde muy pequeño. Y los temas así en los entresijos de cómo funciona el mundo me ha llamado muchísimamente la atención, ya que yo crezco viendo a las personas adultas haciendo cosas que no corresponden a las personas adultas. Sobre todo entendiendo un poco el tema de la felicidad, el tema del bienestar, el tiempo libre, el tiempo de calidad, la economía básicamente, y sobre todo pues estos temas que tienen que ver con la salud, o sea, buscando la coherencia en lo que corresponde al devenir humano. Y todo eso, por supuesto, me fue llamando mucho la atención de por qué cuando las personas adultas podían hacer algo que era importante, no lo hacían. Y crecí observando, digamos, el comportamiento académico, la escuela, y veía pues también en el mundo, digamos, de la educación, mucha incoherencia, mucha inconsistencia, mucha fragilidad, mucha ingenuidad, digamos, en todo lo que era el pensum, digamos, académico hasta el día de hoy. O sea que yo venía de alguna manera, estoy hablando quizá básicamente de este libro que se llama, este libro tiene 600 páginas, este libro se llama La conspiración de los espíritus. Como podemos ver, hay una serie de, acá hay como una serpiente que se levanta sobre una pirámide como ejerciendo dominio, ejerciendo poder. Y vemos dentro de esa torre, vemos diversos logos que quizás los han identificado muy bien, y esos logos representan precisamente, digamos, la hegemonía de lo que es el sistema. Entonces, me puse a mirar de manera minuciosa cada cosa, porque básicamente el mundo en el que vivimos no es como lo vemos, ¿no? Es una figura aparente. Entonces eso me llevó a escribir el libro
La conspiración de los espíritus. Un libro que, por supuesto, me llevó a profundizar en muchos temas, en muchas cosas, porque era como para satisfacer de alguna manera lo que ha sido mi curiosidad, y sigo obviamente indagando mucho, pero a raíz de ese libro pude conformar una parte de la biblioteca, sobre todo en los temas que tienen que ver con anticipación. Todo lo que nosotros hoy estamos viendo obedece a una programación. Nosotros como sociedad estamos obviamente siendo producto de unos manejos, ¿no? El libro de economía más importante del mundo es este, Adam Smith, La riqueza de las naciones. Este libro, a pesar de que habla de conceptos económicos, está hablando del entresijo, de una mano invisible, que es la que procura que gran parte de la sociedad esté dispersa de lo más importante. O sea, lo más importante para nosotros como seres humanos es el tiempo. Pero el tiempo obedece a una gran conspiración que busca tergiversar los conceptos. Entonces, obviamente, a partir de ahí ya venimos a cuestionar, en mi caso personal, paradigmas, por ejemplo, como la distribución del tiempo. No la distribución de la riqueza, sino la distribución del tiempo. El tiempo es el mayor recurso que nosotros tenemos una vez nacemos, una vez tenemos conciencia de que somos humanos. Es el tiempo. Sin embargo, sobre el tiempo hay un gran paradigma que busca quitarle el tiempo a la gran multitud, es decir, a la masa. Entonces, dentro de ese tiempo surge, por ejemplo, el trabajo incrustado como, podría decirse, virtud, que no es más que un paradigma sobre el cual se ha movido gran parte de lo que es el siglo XV, XVI, es decir, hasta el siglo XX básicamente. Ya en el siglo XX hay un cambio donde ya se tiene la posibilidad de mirar, digamos, un concepto mucho más abierto. Pero en consecuencia, el tiempo, ¿no? El tiempo de los papás, mientras levantan a los hijos, es un tiempo raptado literalmente por un concepto de dogma, un concepto de conspiración, literalmente conspiración. Entonces, todos esos temas a mí me llaman poderosamente la atención, sobre todo cuando las personas hacen las cosas, pero no logran tener satisfacción en las cosas. No sé si de alguna manera, ojo, este es un tema de pronto, diría yo, un poco sensible, un poco complejo, pero estamos ante un escenario bastante favorable porque estamos en medio de lectores. Y una de las cosas que procuro siempre formalizar dentro de un contexto de amistad es que mis amigos lean, ¿no? Para que podamos conversar, porque, digamos, ante la ingenuidad colectiva, la vulnerabilidad colectiva, entonces es donde se incluye muchos conceptos que no son reales, y uno sí tiene que abrir los ojos en un momento de la vida, porque hay cosas que nos las venden como buenas, no siendo propiamente buenas, y eso es lo importante de poder medir lo que nosotros hacemos, es decir, poder discernir, ¿no? Poder medir lo que hacemos constantemente, de tal manera que nos demos cuenta si es favorable o no es favorable. Y esto nos da pie, precisamente, nos da un argumento sólido para hablar de lo que estamos compartiendo en esta noche, y es sobre todo la satisfacción del individuo como tal. Ojo, se busca, hay una situación muy sutil, por supuesto, entre lo colectivo y lo individual. Eso lo habla básicamente este libro que se llama, bastante voluminoso, se llama La rebelión de Atlas. Nosotros, cuando acudimos a la escuela, y de hecho en gran parte, digamos, los papás participan bastante en ese punto en el cual se nos hace hincapié
por lo colectivo, ¿no? Por hacer las cosas de la forma que involucremos a más personas y como que todo tienda a ser mucho más favorable, ¿no? Ahí donde viene ya el concepto, digamos, de sociedad. Cuando hablamos de sociedad, cuando hablamos de lo social, nos damos cuenta que en este libro, que obviamente una persona que lee debe incluir dentro de su biblioteca este libro. Este libro es la Biblia y la Biblia no habla de sociedad. La Biblia no habla de esos temas porque evidentemente son temas que aparecieron después, con los cuales se va tergiversando lo que es la productividad humana, la responsabilidad humana, la creatividad humana, ¿no? Entonces, el libro de Ayn Rand, que se llama La rebelión de Atlas, es un libro basado un poco sobre el objetivismo y tiene mucho que ver es con la parte individual. Este libro hay que leerlo, digamos, a la par con el otro libro que se llama El Manantial, para entender un poco más el concepto de lo que es el individualismo. El individualismo nos lo han vendido desde el mismo concepto familiar y desde el mismo punto académico como algo negativo. De ahí que ustedes escuchan con frecuencia la palabra egoísta. Esa persona es egoísta. No sea egoísta. Dejen de ser egoístas. Entonces, claro, nosotros usamos la palabra como que no debemos ser individualistas, sino colectivistas. ¿Y sabe dónde pierde la humanidad? Cuando se hace colectivista. Porque nunca las personas se juntan en función de construir algo, de mejorar algo, de desarrollar algo. Cuando las personas actúan en colectivo, hay una tendencia a ir en detrimento de las cosas. Y lo estamos viendo en estos últimos momentos con relación, digamos, a lo que tiene que ver la Agenda 2030. Pero entonces, como para darle orden al tema, hay un libro que es una sátira, es un libro que de pronto la mayoría de las personas pueden pasar por alto porque tiene que ver con animales, ¿no? Cuando se escribe sobre animales se llaman fábulas, así como las de Esopo, pero en este caso hay un libro que es bastante breve de leer, pero muy profundo. Obviamente, para comprender el libro también debe haber una antesala de otros libros para tener una mayor, digamos, disfrute, un goce mejor del libro, que se llama La rebelión de la granja. Rebelión en la granja, ¿no? De Oswald, ¿no? El mismo que escribe 1984. Este libro, Rebelión en la granja, es una sátira basada, obviamente, en una fábula y tiene mucho que ver con todo lo que es el tema, digamos, de la antigua Unión Soviética, ¿no? Lo que era Stalin y cómo buscaba, mediante el partido de la URSS, tergiversar el socialismo, que posteriormente pasó a ser el autoritarismo. Entonces, si ustedes que han visto de pronto, que han leído el libro y que de pronto han visto el video, por ahí se ve mucho en YouTube, ven como unos animales que hacen parte, digamos, de un ecosistema, entran de manera confiada, ingenua, y con el paso del tiempo los cerdos se van apropiando de la granja y van ejerciendo, digamos, todo lo que es el manejo, ¿no? Mediante el recurso, mediante el pensamiento, mediante la coartada de las cosas, al punto que hay otros animales que se están percatando e intentan liberar la granja, o sea, desde la mente, desde la conciencia. El autor lo hace desde el punto de la fábula, porque, digamos, en el tiempo que se escribe la obra era muy complejo por esto de la
libertad de expresión. Entonces se buscaba llevarle un mensaje, ¿no?, a la sociedad, pero a una sociedad exquisita, a una sociedad inteligente, así como todos ustedes que leen. Y de hecho una persona que lee es una persona que activa los sentidos, una persona que puede lograr distinguir, ¿no?, cualquier detalle. Se llama leer lo que no está escrito, y esa es básicamente la conexión tanto del autor con el lector, en este caso poder distinguir el mensaje, porque en el mundo en que vivimos, reitero, hay muchos hilos invisibles, hay una serie de juegos de los cuales nosotros quizá no nos imaginamos la magnitud del daño que hay, ¿no? Digamos, los objetivos de las élites. Cuando hablamos de élites, no solamente hablamos de los Bilderberg, de los Rothschild, no, también hablamos de lo que menos se habla, pero son bastante místicos. Por ejemplo, este tema es sensible, supremamente sensible. Son básicamente la nobleza negra. Detrás de todo el tema de pandemias, detrás de todo el tema del colapso económico, detrás de todo el tema, ahorita que hay una migración de personas por el mundo, todo eso está orquestado, todo eso está diseñado para que así sea. Cuando ustedes ven de pronto de que aviones caen sobre torres y las derriban, todo eso está montado. Ya está previamente, digamos, programado, porque hay algunos personajes que les molesta y que haya mucha gente en esta tierra. Entonces se busca la forma de irlos sacando lenta y paulatinamente, de manera selectiva, mediante los diversos, digamos, elementos que usan. Entonces, hay cosas que nosotros las podemos sentir con mucho cariño, por ejemplo, digamos, el trabajo, por ejemplo, el emplearse es un mecanismo de dispersión, es un mecanismo de distracción, es quizá el punto más neurálgico de una familia por el cual se entran estos conceptos ideológicos y van a ir en detrimento, van a ir socavando el seno, digamos, familiar. Hay otro punto también que la gente ve así de manera muy aislada, muy indiferente, como por ejemplo las drogas. Las drogas es un arma de destrucción masiva que está diseñado para acabar con un porcentaje de la población. Digamos, todo esto que ustedes ven que aparentemente es una novedad, todo está fríamente calculado. De manera que la rebelión de la granja tiene que ver con esos temas. Y obviamente este tipo de, digamos, de literatura, como decía hace un rato, está dentro del concepto de anticipación. Es decir, obras que se escribieron hace mucho tiempo y hoy estamos leyéndolas y las estamos viviendo, y es como si estuvieran en un eterno presente. Eso es bastante, digamos, significativo dentro del ejercicio de lo que son los libros, de los cuales se han venido leyendo, se han venido, digamos, trabajando. Hay un libro que me llama profundamente la atención, que tiene, claro, que ver con todo esto, que se escribe por ahí en el año 1932 en Inglaterra. Se llama Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, y este libro es utópico porque es como buscar la forma de que la sociedad funcione de una manera perfecta, es decir, que cada persona, como lo distribuye el libro, que está basado, digamos, en lo que son los alfas, los betas, los gamas, los delta y los epsilones. Es decir, el alfa es la, digamos, casta superior, los epsilones es la casta inferior. Entonces, lo que hacen digamos, en esta incubadora, es una incubadora gigante, lo que buscan es ovulizar de tal manera que sobre todo los epsilones surjan en masa,
¿no? Y que por cada 97 epsilones aparecía un alfa. Y el alfa venía con unas características superiores. ¿Cuál es la característica en la novela de Aldous Huxley del alfa? Por ejemplo, que el alfa tenía la capacidad de leer. Entonces uno dice, eso es muy curioso porque tiene mucho sentido en nuestra sociedad actual. La mayoría de las personas odian leer. Hay personas que hacen el esfuerzo por leer, pero se aburren muy rápido. Y ustedes pueden hacerse la pregunta si de alguna manera ya leen, ¿no?, con libertad, ya son capaces de empezar un libro y leerlo de cabo a rabo, como por ejemplo este libro. Ese libro. Todo eso está montado, digamos, en la obra porque está diseñado de que, primero, que sean los alfas los que leen, lo cual quiere decir que leer hace parte de la élite. El no leer deja la parte media baja hasta el punto del exilón. Cuando hablamos del exilón, es la clase más baja, de alguna manera la más aperezada desde el punto de vista mental. Entonces, eso llevado al plano de hoy es como ver, por ejemplo, al trabajador. Ustedes se han dado cuenta que el trabajador tiene un rudimento en el cual él se levanta por la mañana, desayuna, se baña, desayuna y se va a trabajar. Por la tarde vuelve y entonces lo primero que hace es ver televisión, duerme y al día siguiente hace la misma rutina. Esta persona evidentemente no está diseñada para leer. Entonces todos los impulsos van a estar encaminados a odiar la lectura. Cuando leemos la obra, en el proceso en el cual los colocan, digamos, en una granja, tanto a exilones, deltas, gamas, alfas, entonces los van apartando por grupos y los van condicionando de tal manera que les colocan, por ejemplo, un jardín y en ese jardín hay libros. Y cuando los exilones intentan indagar el libro, entonces les colocan un ruido ensordecedor de tal manera que ellos asocien, así como lo hacía Pavlov, que cuando se acercan al libro hay un ruido molesto. Entonces ellos asocian que es por el libro. O sea que se les está coartando el acceso a la información. Eso lo vemos hoy de una manera sistemática, ¿no? A veces, de hecho, nos hacen creer que nosotros pasamos por la escuela y nos graduamos en las diversas asignaturas y ya somos elementos formados. Y eso es una mentira. ¿Cuándo se da uno cuenta de que no ha sido preparado académicamente para ser productivo en la vida? Pues justamente cuando no es productivo. ¿Por qué? Porque se está condicionando a la masa para que crea que es lo que no es, lo que se le dificulta. Y esto lo vamos asociando a nuestro día a día. Por eso, mientras venía creciendo, tenía muchas dudas con relación a ese comportamiento, a eso que decían los adultos, ¿no? Porque una cosa es decir y otra es hacer. Prestarle mucha atención, digamos, a los medios de comunicación, ¿no? Que los medios de comunicación siempre van a hablarle a la masa de miedo, porque el miedo es justamente un mecanismo de dominio, tiene que ver con el autoritarismo. Quienes mejor aprendieron, digamos, a usar los medios de comunicación como el cuarto poder, obviamente fueron los rusos. Entonces, a la sociedad hay que tenerla amedrentada. Hay que venderle siempre miedo porque ahí hay, digamos, sumisión, ahí hay manejo. Cuando hablamos del libro, por ejemplo, de El 1984, de George Orwell, lo que estamos viendo es el mismo totalitarismo, es decir, que las personas busquen una dependencia, cosa que hoy estamos viendo en casi la mayoría de los países, que la sociedad empieza a reclamar el amparo del Estado, es decir, yo no soy capaz de valerme por mis medios, yo necesito al padre gobierno que sea el que se valga de mí. Entonces yo digo que me den un subsidio, por ejemplo, ¿no? Que el gobierno sea quien me resuelva el tema. O sea que algo así como
dentro del concepto, digamos, socialista, autoritarista, que hace, digamos, el manejo de las élites. Lo que se busca es algo así como, por ejemplo, que a una persona le corten, por ejemplo, una pierna, y que venga el gobierno y le dé una muleta, y entonces esa persona le agradezca al gobierno por darle una muleta. O sea, es decir, a desviar, digamos, el problema puntual de lo que es en sí la representación humana, lo cual quiere decir que durante todo el ejercicio que vamos viendo nosotros hay una tendencia a manejar al mundo como si fuese una granja, pero estamos hablando a la gran mayoría. Por eso el libro de Un Mundo Feliz buscaba precisamente que salieran más exilones con relación a los alfas, con relación a los beta o a los gamma. Y eso lo vemos al pie de la letra. Entonces decimos, es curioso que de pronto nosotros no podamos ver o comprender algo que está ahí frente a nuestros ojos. ¿Cuándo empezamos a ver eso? Cuando empezamos obviamente a leer, cuando empezamos a buscar, digamos, información. Tengamos en cuenta de que hay un principio que dice que conocer la verdad hace libres a los hombres. Conocer la verdad hace libres. De ahí que es una responsabilidad nuestra ser acuciosos, escudriñando, leyendo, buscando, digamos, el origen de los hechos, buscando la originalidad de las cosas, para de esa manera tener un poco de sosiego y saber de alguna manera a qué estamos jugando y cómo poder comportarnos dentro del ejercicio, digamos, de ayuntamientos. Esa parte es supremamente importante. Entonces, entender que hay un diseño exclusivo para alfas, nos lleva al punto siguiente: a que hallemos, según el libro de Mundo Feliz, a que nosotros estemos contentos, y eso es válido. Por ejemplo, si nosotros somos contentos como artistas, es muy importante saber que uno es consciente de la alegría, ¿no? De lo que es el contentamiento como artista, si uno está contento como trabajador, o si uno está contento como esclavo, o si uno está contento como, en cierta manera, diríamos que emprendedor, ¿no? Que es lo que sugiere el libro La Rebelión de Atlas. Es el libro por excelencia de lo que es el capitalismo, el liberalismo, por supuesto, y el emprendimiento. Uno sí o sí llega a leer La Rebelión de Atlas porque uno empieza a sospechar del gobierno. Porque el gobierno está diseñado para ir en detrimento, por supuesto, del empresario, ¿no? El gobierno siempre está empeñado en socavar, desde el punto de vista moral, el ímpetu de un emprendedor. Por eso, desde el mismo aparato educativo, ustedes se dan cuenta que en todos sus países no se promueve el emprendimiento. De ahí que hay una máxima que dice que uno debe ir a la escuela y es para formarse, para sacar buenas notas, para hacerse profesional y conseguirse un buen trabajo. Ese es básicamente el paquete que se vende desde el punto de vista académico, y es el paquete que los papás siguen apostándole, ¿no? Cosa que hoy es una gran frustración para, digamos, los niños, los muchachos que hoy salen graduados, se enfrentan ante un mundo hostil, porque una cosa es, digamos, lo que es el sistema académico y otra cosa es el sistema laboral. Son dos puntos paralelos que tienen una distancia enorme, que el uno sospecha del otro por situaciones lógicas y por cuestiones, digamos, precisamente de dominio. Se busca distraer siempre la atención. Entonces, hay tanta ocupación, que es donde viene la conspiración del tiempo, hay tanta ocupación que se busca de que la masa esté distraída, esté dispersa, para que no se percate de su realidad. Entonces dejamos nosotros, por esa
digamos, inducción, dejamos escapar nuestra vida, los mejores momentos. Pienso yo que uno de los mejores momentos es estar frente a los libros, es leyendo, es cayendo en cuenta de muchas cosas, es compartiendo todos estos espacios, digamos, que tienen que ver con la lectura, para que de esa manera vamos abriendo nuestro entendedero y obviamente vayamos forjando, digamos, un carácter crítico, un carácter analítico, porque, reitero, esos temas son supremamente sensibles, caen pesados, digamos, a nuestra mente, porque no creemos, por supuesto, de que haya tanta maldad por parte de las élites, de esos hilos invisibles, ¿no? De ahí que es muy importante, y siempre reitero la importancia de leer un libro de un mexicano que se llama Los Cuatro Acuerdos. Si nosotros queremos, evidentemente, conocer la verdad, debemos forjar el carácter. Ahora, en la medida que nosotros forjamos el carácter, el universo nos va a decir la verdad, porque la verdad es muy pesada de asimilar. Por eso yo los felicito por el hábito maravilloso que tienen de lo que es la lectura, y poder discutir de libros y discutir de temas me parece a mí supremamente importante. Que hacer debates sobre temas son muy importantes, pero debates con personas que leen, personas que tienen de alguna manera información, porque hay dos puntos o varios puntos que están encaminados en manejar a la humanidad. Afortunadamente estamos en el siglo XXI y quizás en otros tiempos no había los espacios para discutir temas, para tener de alguna manera material para platicar, y aparte de eso, pues, digamos, la libertad, entre comillas, de poder expresarse. Por eso muchos libros se hicieron en un lenguaje un poco sutil, como en el caso de lo que es la rebelión de la granja, ¿no? Es muy sutil porque no era el momento de hablarlo abiertamente, porque hay personas, hay entidades que son muy celosas y buscan siempre evitar que la gente comprenda, que la gente se informe, que la gente se eduque, porque realmente esto es educación, cuando uno tiene la posibilidad de indagar sobre temas que le gustan. Esto me parece a mí bastante significativo. El libro, y siendo muy claro, mire, el libro que más me impacta a mí, pienso que es el número uno, el que más me impacta, es este libro, Los Protocolos de los Sabios de Sion. Este libro llegó a mis manos por pura curiosidad. Bueno, sabemos que las cosas no vienen por curiosidad. En ese ejercicio de buscar, uno encuentra siempre. Este libro tiene que ver con unos encuentros secretos en Rusia sobre una comunidad. Este libro es antisemita, ¿no? Es antisemita. Para que entendamos un poco qué es el antisemitismo. Los semitas es el pueblo, digamos, elegido por Dios. Es el pueblo al cual Dios le hace una promesa a Abraham, ¿no? Recuerden, y por eso es importante leer. O sea, tenemos que leer. Mucha gente dice, no, a mí no me gusta leer la Biblia. O sea, si somos lectores, leemos la Biblia. Y ahorita explico por qué. Dios le hace una promesa a Abraham el patriarca, y dice que en su nombre serán benditas todas las naciones. Lo cual, a partir de esa bendición que se da, digamos, en la Mesopotamia, este pueblo empieza a irse tomando confianza y a irse engrandeciendo entre los demás pueblos. Entonces, claro, y eso tiene que ver, por eso es importante leer La Rebelión de Atlas. Y ustedes se dan cuenta, en todas sus comunidades, se dan cuenta que eso hace parte del genoma humano.
Cuando hay una persona entre vosotros, entre cada uno, que empieza como a destacarse, esa persona tiende a despertar pasiones. No porque la persona esté, digamos, haciendo a propósito como tirarse de la vida a los demás, sino que hay una tendencia a sentirnos menoscabados cuando tenemos una persona que sabe mucho o que es muy linda o que es muy rica. Es decir, eso como que tiende a abrumar. Entonces el pueblo empieza a desplazarse y donde va prosperando. Entonces eso, claro, eso molestaba a los vecinos. Eso, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces este pueblo se va desplazando. Entonces esos que ven que el pueblo, ¿por qué ese pueblo triunfa? ¿Por qué ese pueblo se destaca? Entonces empiezan a conspirar contra ese pueblo. Ahí es donde empieza el concepto de lo que es la conspiración contra ese pueblo, porque ese pueblo hay que destruirlo. Ahí surge lo que es el concepto de lo que es el antisemitismo. Ese antisemitismo, en cierta manera, es lo que da pie a lo que es la Inquisición. La Inquisición, que se hablaba que era cacería de brujas o qué sé yo, no es más que una distracción, porque realmente se buscaba era un argumento mediante el Santo Oficio y la Inquisición para acabar con estos pueblos, sobre todo en Europa. Lo que fue, digamos, el asentamiento mayor es en la ciudad de Venecia. Ahí en Venecia es donde está precisamente también la raíz de lo que son, lo que es hoy, digamos, la nobleza negra. Entonces ellos empiezan a estar ahí anquilosados y obviamente empiezan a moverse hacia todos lados porque empiezan a manejar la banca. Ya estamos hablando, digamos, de tiempos, digamos, del Renacimiento, ¿no? Donde se hace mayor hincapié en lo que tiene que ver con la Inquisición, que por unas cosas bastante curiosas, la Inquisición es manejada por una señora Isabel. Isabel, la católica, Isabel acuerda con Torquemada para llevar a cabo lo que es la Inquisición. Eso da pie a la cacería, tanto de moros, que eran los árabes, que habían llegado por la costa, y obviamente los judíos. Eso tiene una consecuencia bastante significativa porque hace que a partir de esa figura, un genovés como Cristóbal Colón, hace unos acuerdos, que los acuerdos a mucha gente le han hecho creer que es el descubrimiento, qué sé yo, es la forma de escapar de la tiranía española y entonces obviamente migran a América. Todo eso tiene un contexto bastante interesante porque evidentemente los judíos estaban perseguidos. Esos judíos que llegan a América, para llegar a América inclusive muchos se hicieron frailes. Por eso cuando empezamos nosotros a indagar bastante sobre lo que es realmente el catolicismo en América, el catolicismo en América no es real. Obedece a una, digamos, a una licencia, a una estrategia, ¿sí?, de poder escapar de manos de la tiranía española. Entonces, los frailes que llegaron a, digamos, a América eran básicamente judíos que mediante esa figura podían, digamos, embarcarse y llegar a América. Entonces hay que revisar bastante el tema. Tengo por acá un libro que se me viene a la memoria que se llama El viaje de mis genes, del Éufrates hasta el Valle de Aburrá. Es un libro bastante interesante porque muestra datos bastante curiosos con relación a todo lo que ha sido la diáspora judía. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que esa misma Inquisición es la que lleva, la que promueve la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, porque estaba encaminada precisamente en acabar con los judíos. Pues en el año de 1903, 15 años antes de la Primera Guerra Mundial, habían una serie de reuniones secretas en los cuales se conspiraba con relación, digamos, a los ya no judíos, sino cristianos, ¿no? Tengamos en cuenta que esa parte es sumamente importante. Entonces, el libro es bastante revelador porque habla del tema económico.
habla del tema político, habla del tema evidentemente social, habla del tema académico. Si ustedes tienen la oportunidad de leer el libro, que bueno fuera leerse el libro así en grupo y discutir los temas, no cada acta, es maravilloso porque lo que revela este libro es bastante importante. Entonces, cuando miramos eso, decimos, uy, hay gente que tiene una visión del mundo totalmente diferente, ¿no? Totalmente elevada. Eso parece que no es de este mundo, parece que no es de una mente, diríamos, normal. Eso es, digamos, la parte clave del libro, Los protocolos de los sabios de Sion. Ya sobre este libro, claro, hay mucha discusión, ¿no? Sobre la originalidad, sobre los conceptos, pero obviamente todas las cosas ustedes saben que van a ser discutidas. Por una extraña razón van a ser discutidas. De ahí que a la medida que nosotros vamos leyendo, ya no tragamos entero, ya podemos asociar las cosas porque hay una apología, ¿no? A lo que es, digamos, la originalidad o el contexto del libro, y hay una destrucción de todos los libros que nosotros tenemos, digamos, acceso. Hay buenos o malos comentarios, pero sobre todo se busca la objetividad. Y para nosotros alcanzar, digamos, en cierta manera, un grado de objetividad, pues debemos de ser muy recursivos y estar abiertos a leer de muchos temas y obviamente quitarle la pasión a la lectura, es decir, el concepto pasional, que es lo que nos hace humanos, leer sin pasión, ¿sí? Que eso nos permite tener un criterio mucho más amplio. Igual nos sirve para escuchar, para ver, para entender, para considerar. Quitarle la pasión a las cosas es bastante importante porque eso nos permite de alguna manera poder tener un concepto mucho más amplio. Tengamos en cuenta que por la psicología, digamos sobre todo la psicología popular, es que está el manejo. O sea, el manejo sobre el mundo es por la psicología, o sea que nosotros somos supremamente vulnerables desde el punto de vista psicológico y por eso la distracción, el circo está allá afuera. A la gente la ponen a discutir de temas que ni entiende, a la gente en masa la ponen a llorar. Ustedes se dan cuenta que a la gente la convocan para ver un partido de fútbol, para ver un mundial, y la gente se rasga las vestiduras por algo que no entiende, ni que siquiera le da de comer. Pero entonces, ¿eso por qué? Por el elemento psicológico. O sea que fortalecer las áreas, digamos, pasionales, emocionales nuestras es muy importante porque eso nos permite abrir el espectro y entender en qué mundo estamos y a partir de ahí saber cómo comportarnos y saber dónde podemos nosotros tener, digamos, mayor favorabilidad. Porque vemos masas, ¿no? Pueblos, familias enteras empeñadas en cosas que no son ciertas o empeñadas en cosas que no son productivas. Son cosas que han sido impostadas. La mayoría, digamos, desde el punto de vista académico. A mí me gustaría que si tuvieran la forma de leerse un libro que se llama Perspectiva Científica. Perspectiva Científica es un libro bastante importante. Obviamente, claro, es para mentes, digamos, un poco elevadas, ¿no? Perspectiva Científica es un libro que es como, diríamos, un poco lo que tiene que ver con el pensum académico de los jesuitas. O sea, los jesuitas, las personas, sobre todo en América, de México hacia abajo, la mayoría de las personas ignoran qué representan los jesuitas en el mundo, ¿no? Porque se ve la parte iluminada de los jesuitas. De hecho, hay muchos hospitales que tienen la imagen de Ignacio de Loyola porque muestran la parte clara, nunca muestran la parte oscura. Y esa parte oscura es bastante tenebrosa, si es ello redundancia, porque tienen el control, ¿no? Los jesuitas se hicieron al control de la educación. Y la educación hay que revisarla. Hay que revisarla. Es decir, hay que revisarla. Las personas en cierta manera adoran las acreditaciones.
pero las personas no cuestionan las acreditaciones. ¿Y cómo se cuestiona una acreditación? Es decir, si yo soy formado en tal facultad, ¿yo cómo la cuestiono? En los resultados. Eso fue básicamente lo que anhelaba desde niño, alcanzar cierta currículum para alcanzar cierto estatus y lograr destacarme y realizarme en la vida. No. Si ustedes ven hoy, por ejemplo, hay una situación apremiante en los Estados Unidos que tiene que ver con tres cosas que son puntuales. La migración. Miren, la migración que hay hoy en Estados Unidos es una cosa impresionante porque esa migración es clase media. O sea, estamos hablando de gente academizada. Por eso el libro Un Mundo Feliz es crucial. Es academizado, o sea, la clase media hoy se encuentra en las calles de Nueva York como si fueran del cuarto mundo. O sea, gente en la completa indigencia, personas, ingenieros, médicos, abogados, contadores, etcétera, 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 la clase media, ¿no? Leí un libro hace, creo que 5 años, que el libro dice que la clase media desaparecerá y solamente quedará un poquito de pobres y una gran hilera de pobres. O sea, la clase media desaparece. Y ahí es cuando entramos nosotros a cuestionar las cosas. Y por eso es sumamente importante discutir todos esos temas porque es de manera, diríamos, determinante. O sea, la avanzada que lleva la mano invisible sobre la humanidad es brutal. Es impresionante. Entonces uno tiene que darse cuenta quién lo maneja, ¿no? Cuando ustedes recuerdan sobre todo los temas de espionaje, cuando estuvo en su auge la KGB y la CIA, que había el espionaje y el contraespionaje, ¿no? Recuerdan el superagente 86. El tema consistía en que el mensaje o la misión era tan compleja que no se lograra percibir la verdad dónde estaba y quién era el amigo o quién era el enemigo, ¿no? Y eso lo vemos hoy. Nosotros a veces pensamos que algo que nos llega es favorable porque nos muestra la parte, digamos, blanda del tema, ¿no? El enganche que llaman, el enganche, porque el mal es sutil. El mal es tan sutil que hay personas que no creen en el mal. Y por eso es sutil, porque se está diseñado para que estando frente no lo vean. Entonces, como que nadie advierta la situación que se puede presentar. En ese orden, este libro, entonces, Protocolos de los Sabios de Sion, aparte de la situación de 1903, va haciendo hincapié sobre las cosas que ocurren en Occidente, ¿no? Y cómo el dominio está sobre la masa. Y por eso nosotros vemos hoy lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo no es un tema mediático, es un tema programado, porque se busca desestabilizar. Y a la sociedad, ¿desde dónde se desestabiliza? Desde la familia. Pero ¿cuál es el talón de Aquiles de la familia? La economía. ¿Se dan cuenta ustedes que las personas tienen que salir hoy, tanto el hombre como la mujer tienen que salir muy temprano de la casa, con la idea de llevar bienestar a su hogar? Un bienestar que no llega, un bienestar que se vuelve fatiga, un bienestar que se vuelve deuda, un bienestar que se vuelve frustración, porque al regreso la madre llega y encuentra que los niños no son solidarios, que no colaboran, que están en sus cuentos, ¿no? Entonces eso genera frustración. Eso genera frustración en el padre que dice, esta vida es muy dura. Entonces él busca refugiarse en los elementos que están colocados en su imaginario, en su ambiente. Ahí en su parte colectiva está todo lo que es el cóctel de drogas que hay para distraerse, para embrutecerse, para perderse, porque se busca a toda cosa aniquilar, digamos, la familia. Entonces, por eso hago hincapié, digamos, sobre este libro, que cuenta una historia, que digamos, así la mayoría de la gente no la crea. La historia que cuenta este libro es precisamente sobre el amor.
O sea, es la historia más bonita que podemos leer nosotros, ¿no? Un amor que no se practica, ¿no? Entonces, sobre el amor, y entonces el libro va estableciendo como unas figuras y unos comportamientos, ahí sí, digamos, sociales, ¿no? Para tener una mejor convivencia. Entonces, todo el elemento conspirativo busca destruir ese amor. Lo busca destruir de una manera sistemática. Entonces, el libro que sigue siendo vigente, ¿no? Porque, reitero, mucha gente de pronto dice no creer, pero partamos de lo que dice el libro como tal, como propuesta, ¿no? Una propuesta donde haya armonía en el hogar, una propuesta donde haya prosperidad en el hogar, una propuesta donde haya salud en el hogar. Es una propuesta válida, es una propuesta donde los hijos se levanten fuertes, seguros. Es una propuesta, de hecho, hace parte del ideal de ese padre, de esa madre que buscan lo mejor para su hogar, pero que por una extraña razón no logran conseguirlo, porque si hacen una cosa no hacen la otra. Entonces, ahí empezamos nosotros a ver cómo se va tejiendo, cómo se va incrustando una situación, por ejemplo, que, vuelvo y digo, son temas supremamente sensibles, pero hay que plantearlos. Por ejemplo, la ideología, digamos, de género. Entonces, ustedes ven cómo ciertos colectivos van teniendo más privilegios, ¿no? Van teniendo mayor, digamos, representación, mayor difusión, mayor reconocimiento. Son cosas que realmente son antinaturales. Entonces estamos viendo que todos estos libros que tienen que ver con la anticipación se están cumpliendo. Por la siguiente razón, porque cualquier persona hoy sabe que, digamos, por ejemplo, hay dos géneros, biológicamente hay dos géneros, pero ideológicamente hay miles, ¿no? Que prevalecen académicamente. De hecho, se imponen, son invasivos. Donde usted de pronto tiene prebendas, hoy se manifiesta de alguna manera un comportamiento distinto a lo normal. Entonces, claro, hoy podemos nosotros ver esto y quizá la gran mayoría lo ve con mucha indiferencia, porque realmente dice, no es mi problema. Ahí es donde está la clave. No es mi problema, se hace colectivo. Porque es la indiferencia. Lo que destruye, lo que socava a la humanidad es justamente la indiferencia. Cuando nosotros vemos hoy las marchas, las migraciones de pueblos venezolanos, colombianos, mexicanos, es decir, de todos estos continentes de África, de Asia, esos son puntos que se van hegemonizando por la indiferencia de los otros, porque a veces de pronto decimos, bueno, yo de momento tengo cómo vestirme, cómo comer, cómo abrigarme, cómo estar bajo techo, ¿no? ¿Qué me importan los demás? Pero eso nos va tocando. Por ejemplo, hoy el alcalde de Nueva York daba un discurso sobre la preocupación, que de hecho es un tema crítico, que la gran ciudad, la gran manzana, ¿no? La gran ciudad de Nueva York hoy está amenazada por la migración. La migración es una cosa, ya es crisis humanitaria. Y decimos, ¿de dónde salió toda esa poca gente? De toda esa indiferencia, de todo ese descuido. Pero lo más triste de todo es que no es gente analfabeta. En cada marchante que cruza el río, ¿no? Que cruza la frontera de Estados Unidos, hay mínimo una carrera, mínimo hay 2, 3 idiomas. O sea, es una situación crítica y todo eso se ha venido amontonando. ¿Por qué? Porque ha sido programado. Viene ahorita que pase el otoño, viene el invierno. Entonces uno dice el invierno en las calles de Nueva York, el invierno en toda esa parte, digamos, norte de los Estados Unidos, la temperatura es brutal. O sea, son situaciones complejas. Pero ¿qué pasa? Eso para una parte de la élite, eso es normal, porque se busca aniquilar a toda costa, se busca socavar. Yo digo,
la dignidad humana, es la dignidad humana. Nosotros somos seres humanos, pero actuamos como si no fuésemos humanos. ¿Por qué? Porque ha sido dibujada nuestra figura precisamente desde el amor. Desde el amor. Entonces, el concepto de amor al prójimo debe estar representado. Y nosotros vemos, o al menos debemos entender, cómo está montado el mundo, cómo está armado el mundo. El mundo está armado sobre una figura judeocristiana. Todos los valores que nosotros vemos, manejamos, son montados sobre una figura judeocristiana. La economía es judeocristiana, la medicina, la educación, ¿no? Aún el mismo trabajo obedece a una figura judeocristiana, el comercio. Por lo tanto, eso es inherente a la condición humana y a tal punto que agrupa a todas las ideologías, porque digamos, uno se da cuenta, por ejemplo, que las personas que manifiestan ser ateas tienen que someterse, ¿no?, al mismo sistema judeocristiano, porque tienen que respetar las leyes. Si violan las leyes, pues sufrirán las consecuencias. Por ende, uno ve que toda la gente le toca comportarse. ¿Por qué? Porque eso hace parte de una hegemonía. Eso es lo que se busca socavar. Y ahí es donde uno dice, claro, sobre esos temas no tuve información. Sobre esos temas me tocó, por iniciativa propia, indagar y darme cuenta cómo estaba montado el mundo, cómo funcionaba el mundo y cuál era la parte neurálgica del mundo. Y la parte neurálgica del mundo es la familia, o sea, su hogar. Su hogar está amenazado. Y usted se da cuenta que tiene una encrucijada. La gran mayoría de las personas tienen una encrucijada económica, pero esa encrucijada está impuesta ahí para que la persona no vea. Entonces la persona siempre tenga el anhelo como que el día de mañana va a ser mejor y como que va a lograr, ¿no?, digamos, saldar las deudas y demás, pero no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque no se ha percatado dónde está el detalle. ¿Dónde está el detalle? Y eso es básicamente lo que va hablando el libro Los Protocolos de los Sabios de Sion. El libro Un Mundo Feliz tiene un detalle bastante particular, y era que a todos les daba soma, ¿no? El soma es el elemento de distracción, como una especie de droga, para que la gente ande como empeliculada en cosas que no son la realidad. O sea, siempre una distracción de la realidad se va haciendo, digamos, puntual para que las personas no fluyan. Digamos, este otro libro que se llama 1984 de George Oswald, que es el totalitarismo. Entonces la figura empieza sobre una ciudad donde hay un ojo, y ese ojo lo ve todo. El ojo que todo lo ve, donde surge el concepto de gran hermano. Ese ojo que todo lo ve va mirando y va colocando de una manera estratégica, le va cambiando el nombre de las cosas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud es la muerte. El Ministerio de la Paz es la guerra, ¿no? El confiar en el amigo en sí es el enemigo, es el delator. Así como de pronto funcionan las cosas un poco en Cuba, que aquella persona que está tramando cómo escaparse de la isla, hay alguien que lo escucha y por esa información le dan más pan y al otro más palo. Entonces, ese totalitarismo es vigilar. Y la forma de llegar al totalitarismo es cuando el Estado empieza a manejar todo. O sea, empieza a desposeer, digamos, en este caso, al individuo de la propiedad privada. Empieza a desposeer de la riqueza al individuo como tal. ¿Para qué? Para que sea dependiente del Estado. O sea que el mecanismo, en cierta manera, es quitarle los recursos. Y hay gente que ve eso bueno porque dice, no, claro, la idea es que en este mundo en el que vivimos todos seamos iguales. Pero no es posible. ¿Se dan cuenta ustedes que dentro del punto de la academia se habla mucho de la igualdad, se habla mucho de la equidad, pero eso es una utopía? No es posible de que seamos iguales, no hay ninguna posibilidad. Eso sería también obviamente utópico, porque no es posible de que seamos iguales. Ahora bien, ¿qué hace la ventaja de la diferencia? Que en la medida de que usted es más fuerte, entonces por lógica usted ayuda al débil.
No porque su función o su obligación sea ayudar al débil, sino que en la medida que usted es productivo, entonces esa acción suya logra favorecer a los no productivos, ¿no? Y eso es muy importante, que eso lo hace hincapié el libro El Manantial, ¿no? El Manantial, o sea, ahí claro, ahí donde de las cosas que uno dice, bueno, yo aquí puedo tomar en cierta manera partido porque yo puedo hacerme empresario, que es finalmente lo que hay que hacerse empresario, hay que hacerse autónomo, hay que buscar la forma de, digamos, de fortalecerse económicamente. Ojo, eso es muy importante. Claro, esto vuelvo y digo, esto es supremamente extraño, supremamente rarísimo, porque esto en los ambientes académicos no se ve. En los ambientes académicos eso choca demasiado, porque eso es como, hablar de esos temas es como arrogancia. Y ocurre que no, precisamente en eso se basa el manejo, ¿no? Los hilos, digamos, del sistema. Este señor, Adam Smith, habla de la riqueza y dice que la riqueza consiste en algo elemental, simple. Mire, el libro también tiene sus páginas, tiene alrededor de 850 páginas, pero en sí el libro se basa en una sola cosa. Dice que para ser rico hay que ser productivo. Entonces uno dice, bueno, aquí ya puedo ayudarle un poco a mi cerebro a que no vea eso tan peyorativo, sino que diga, claro, no hablemos de riqueza, hablemos de productividad, o sea, seamos productivos. ¿Por qué es importante ser productivos? Porque es la ventana a la libertad. Es la ventana a la libertad. El libro La Rebelión de Atlas está llevando al ser humano a que vea la libertad como un valor inalienable, o sea, un valor supremo dentro del concepto humano es la libertad. Entonces, la libertad tiene que ver, por supuesto, con tiempo y con ese tiempo de calidad. Entonces, uno puede hablar de la libertad de manera romántica. Y uno dice, ¿cómo hago para hacerme libre? Para no estar bajo órdenes, para no subordinarme. No es posible si no hay una economía que represente ese tiempo. Porque claro, yo puedo decir, no, yo soy libre, pero soy dependiente. Mi dignidad no me deja si tengo los valores obviamente bien establecidos, porque uno dice, no, que extienda la mano nunca, porque eso sería en cierta manera sentirse uno como discapacitado. Entonces uno dice, claro, ahí es donde cae la parte importante de ser productivo. Y ser productivo es un acto de valor, un acto de grandeza, ¿no? Pero a la vez un acto de humildad del ser humano. Es decir, de decirle a ese ambiente en el que se mueve de que no es una persona discapacitada, o sea, que no está extendiendo la mano, sino que tiene la capacidad de proveerse sus propios medios, ¿no? Que encuentra siempre el recurso de avanzar en cualquier ambiente donde se mueva, porque la creatividad, que es la que se ha buscado cercenar desde la escuela, porque hoy nos damos cuenta nosotros que salimos de la universidad con una discapacidad enorme. O sea, no hay creatividad. Y eso se ve reflejado en que lo primero que uno hace es diseñar una hoja de vida para que otro lo contrate. Y uno dice, pero yo soy profesional. Yo soy profesional. ¿Por qué? Porque ha sido diseñado así. Por eso reitero la importancia de leer el libro Perspectiva Científica, porque está estableciendo de cómo manejar unos educandos, cómo hacerles creer que son lo que nunca podrán llegar a ser. ¿Sí? Por eso es importante entender, y ya uno va comprendiendo cosas y va encontrando por qué hay ciertas escuelas que son tan exclusivas como la escuela de Yale. La Universidad de Yale es una escuela supremamente elitista, para mí la más elitista del mundo, porque hay un concepto de educación especial para ciertas castas. Lo demás es educación pública, ¿no? Educación
pública para que la gente crea. Y ustedes se dan cuenta que sobre ese punto, que son los dos grandes paradigmas que vienen con la colonia, los paradigmas que acogen, por ejemplo, América Latina, es la educación y el trabajo. La gente se rasga las vestiduras por esos dos paradigmas, educación y trabajo. Y cuando uno lee los protocolos de Sion, de los sabios de Sion, uno se queda con la boca abierta porque entiende cosas que a veces a uno le cuesta digerir si verdaderamente esto está entramado de esta manera. Entonces, claro, ¿cómo medimos eso? Con el resultado. Con el resultado. Por eso, indagar sobre cosas interesantes es muy importante. Vuelvo y digo, son temas supremamente sensibles, son temas que pueden denominarse charlatanería. ¿No? ¿Para qué? Porque son temas que desde el punto de vista se desestiman peyorativamente para que la gente como que no les preste atención. Por eso es importante, digamos, reitero, discutir sobre todos esos temas que nos van ayudando a tener un concepto un poco claro, un poco más claro, al menos de cómo es que es el tema y cómo el mundo va siendo, digamos, sutilmente engañado, sutilmente manejado por las élites. Porque hay poderes por todos lados y los poderes no se ven. Cuando miramos ya en el ámbito político, entonces nosotros vemos cómo la difamación aparece, porque la difamación consiste en desestimar, y esa es una herramienta que se utiliza desde la bajeza de las clases, ¿no? Cuando miramos nosotros el reino animal, se busca siempre sacarle ventaja al otro, al fuerte, desestimándole, difamándole. Entonces, para alzarse con el poder, porque al final se dice, ninguno de estos gobiernos sirve para nada. ¿Eso qué hace? Eso va dando pie a que uno diga, yo le resuelvo el problema. Yo le resuelvo el problema. Entonces, acabemos con las democracias, acabemos con las constituciones y armemos un solo gobierno mundial. Un solo gobierno mundial. Eso ya tiene que ver un poco con lo que es la escatología, ¿no? La escatología es una rama de lo que es la teología que tiene que ver con acontecimientos futuros, ¿no? Con todo lo que tiene que ver pues con el Apocalipsis y el Armagedón. Entonces nosotros vemos que todo está apuntando porque en la medida de la incapacidad de gobernar, porque hoy es mucho más complejo gobernar porque ninguna de las partes va a estar, digamos, conforme. Aparte de eso, algunos emporios económicos manejan, ahora con el tema de las redes, tienen mecanismos, tienen bodegas para poder inclinar la opinión pública, ¿no? Y van, porque claro, al ser pagos, pues obviamente se vuelven mercenarios y a costa de lo que sea, a costa de unos cuantos chavos, obviamente van a vender su propia familia, su propia cultura, su propia patria, que es lo que está pasando en este momento. De tal manera que, de hecho, uno ve gente empeñada en postularse a diversos cargos diciendo que van a mejorar esto y lo otro. Son personas que ignoran en su totalidad el verdadero origen, la verdadera problemática de todo esto que está aconteciendo. Entonces, no sé si hacemos una pausa hasta ahí y participamos, no sé. Bueno, pues hasta aquí vamos muy bien, bastante información. Estoy tomando nota y bueno, yo sé que todos estamos eh, muy interesados, pero me gustaría escuchar preguntas, digamos, para hacer más dinámica también. Pues muy interesante todo lo que dice Willy, muy informado, pues razón por la cual es escritor y entre sus libros está La conspiración de los espíritus, derecho a la riqueza. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, algún aporte?